Muy bien, bienvenidos a todos, buenos días, que nos acompañan el día de hoy. Ya tuve la oportunidad de saludar casi a todos, y que no, pues ahorita nos saludamos para conocernos mejor. El día de hoy los invitamos a platicar acerca de incidencia pública y derechos sociales. La primera presentación fue el avance que ha tenido Coneval hacia transitar de acceso a los derechos sociales hacia un acceso efectivo. Es un sistema que estaremos presentando en diciembre, y a partir de diciembre se abrirán mesas de diálogo más formales con sociedad civil a partir de cada uno de los grandes temas que integra, con la finalidad de recibir retroalimentación. El día de hoy queríamos presentarles esta herramienta y, por otro lado, también conocer los ejercicios que ustedes tienen. Tenemos aquí a dos grandes compañeros y, por supuesto, al área de Coneval, que nos va a compartir qué es lo que hemos hecho específicamente en materia de salud y alimentación. Este foro lo organizamos en conjunto con el área de evaluación, que ahorita está aquí presente Karina, y al rato nos acompañará Janet, quienes son las áreas de Coneval encargadas de generar más información acerca de los derechos. Tenemos unos diagnósticos en los cuales profundizamos acerca de esa información, y que, bueno, el día de hoy queremos compartirles los hallazgos en términos generales de lo que hemos identificado. La finalidad de la mesa precisamente es identificar causas que limitan el acceso efectivo a los derechos sociales de alimentación y de salud a partir de la experiencia de sociedad civil. Les presento ya formalmente a nuestro panel. Empiezo por Karina Barrio Sánchez, directora ejecutiva de análisis de temas estratégicos de Coneval, del área de evaluación, y bueno, ahorita nos va a compartir el trabajo que el área de evaluación de Coneval ha hecho al respecto. Nos acompaña Montserrat Salazar. Ella es directora general de México en The Hunger Project y representante de la Alianza por la Salud Alimentaria. Y también nos acompaña Héctor Juan Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Todos ellos han hecho un trabajo relevante acerca de alimentación y servicios de salud en México. Los invitamos para que el día de hoy todos aprendamos de la experiencia que han tenido en este tema. Las presentaciones se las vamos a compartir, las vamos a subir a nuestro sitio en el portal de Coneval. No se preocupen. Entonces pues le cedo la palabra a mi compañera Karina, quien nos va a presentar desafíos en materia de alimentación y servicios de salud en México. Gracias. Muchas gracias, Nere, y muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tener aquí al participantes de las OSCs. Para nosotros es bien importante compartir la información con ustedes y tener retroalimentación de todo lo que hemos hecho hasta este momento. Voy a hablar de un paso un tanto intermedio entre lo que presentó nuestro secretario ejecutivo y lo que vamos a ver o vamos a conocer en diciembre, ¿no? Esto es un diagnóstico, es una serie de diagnósticos que hicimos desde el área de evaluación sobre los derechos sociales que marca la Ley General de Desarrollo Social, y les voy a comentar algunos de los resultados y, por lo tanto, muchos de los retos que tenemos todavía pendientes cuando hablamos de ejercicio de derechos sociales, ¿no? Como ustedes saben, bueno, si me permiten, la idea sería que haga la presentación y al final de la ronda de los tres participantes hagamos preguntas, ¿cierto? Sí. Okay. Bueno.
Como ustedes saben, la medición de pobreza tiene dos grandes espacios. Uno que es el de el ingreso y otro que es relacionado con las carencias sociales. En el caso de las carencias sociales, nos aproximamos a partir de 6 indicadores, que son rezago educativo, salud, alimentación, vivienda, que es calidad y espacios, y alimentación, bueno, y servicios básicos en la vivienda, y alimentación. En el caso del Coneval, nos aproximamos a estos indicadores y los hemos medido entre 2008 y 2018 con la metodología multidimensional de la pobreza, ¿no? Entonces, si ustedes observan, en el caso de la carencia por acceso a los servicios de salud, en los años en los que hemos hecho las distintas mediciones, hemos observado una disminución muy importante entre 2008 y 2018. En el caso de la carencia por acceso a la alimentación, pues observamos que se ha mantenido casi igual en estos 10 años, ¿no? Entonces, estos indicadores lo que nos permiten conocer es qué tanto hemos avanzado en las cosas que queremos resolver en términos de pobreza. En el Coneval, como mencionaba nuestro secretario ejecutivo hace un ratito, los últimos años hemos, bueno, de hecho desde que se inició con la medición de pobreza, se inició basada en un enfoque de derechos, ¿no? Entonces, eso ha hecho que desde el Coneval permanentemente tengamos como líneas de investigación relacionadas con el ejercicio de los derechos sociales, ¿no? Y que asumamos que los indicadores de pobreza que les acabo de presentar son los pisos mínimos indispensables para el bienestar de las personas, pero no implican el ejercicio de los derechos. Entonces, cuando hablamos de ejercicio de los derechos sociales, tendríamos que estar incorporando por lo menos 3 dimensiones principales que nosotros hemos empezado a abordar, que son disponibilidad, accesibilidad y calidad, ¿no? Entonces, esto es bien relevante porque tenemos una medición que se aproxima a los pisos mínimos, que son las carencias de la medición multidimensional de la pobreza, pero además tenemos que ir más allá, ¿no? Para conocer realmente las condiciones de bienestar de la población. Entonces, a partir de este marco conceptual, lo que nosotros decidimos fue hacer los diagnósticos que les comenté. De hecho, hay un diagnóstico por cada uno de los derechos, pero ahora solo voy a presentarles salud y alimentación. Pero en el caso de los 6 diagnósticos, lo que hicimos fue partir de este enfoque de derechos y hacer una definición operativa que nos permitiera identificar algunos elementos, ¿no? Que forman parte ya del ejercicio de los derechos. Y partiendo de esos elementos principales de cada derecho, establecimos estas dimensiones y algunos indicadores de análisis para tener un diagnóstico. Y cuando digo que queríamos tener un diagnóstico, justamente lo que queríamos era conocer cuál era el estatus de la población en términos del ejercicio de cada uno de esos derechos, ¿no? Entonces, pues para aproximarnos a ellos definimos estas dimensiones y varios de los indicadores. La verdad es que no me daría tiempo de presentarles todos los indicadores ni todas las dimensiones porque nos tomaría más o menos unas 10 horas. Entonces, lo voy a hacer de manera muy general, pero espero que esto sea como un incentivo para que ustedes puedan consultar los documentos, que son bien completos y que además son muy fáciles de consultar, ¿no? Ustedes pueden acercarse dependiendo si quieren conocer cuál es la dimensión de su interés o cuál es el derecho, y hay además unos resúmenes ejecutivos que son mucho más accesibles que nuestros diagnósticos. Bueno, entonces, en cada derecho lo que hicimos es partir de una definición, ¿no? Como para delimitar el tema, porque claro que hablar de derechos es ampliar un montón el abanico de lo que queremos analizar, y entonces para ir cerrando y para ir haciendo un enfoque muy claro, lo que decidimos fue hacer una definición, ¿no? Lo cual además permite que cuando la gente lee los documentos sabe de dónde estamos partiendo. Entonces, en el caso de alimentación, partimos de una serie de normas y definiciones internacionales que nos parecía que atendían realmente el ejercicio del derecho a la alimentación, y
en este caso se definió como la satisfacción de las necesidades de la dieta considerando las características de la persona, ¿no? Edad, sexo, condiciones de vida, ocupación, etcétera. Pero además que los alimentos tendrían que ser seguros para el consumo y estar libres de cualquier sustancia nociva, ¿no? Entonces, partiendo de esa definición ya muy clara y muy establecida, lo que hicimos fue, lo que ustedes ven en el esquema, es una serie de dimensiones, que son las dimensiones que ya les mencioné, ¿no? Disponibilidad, accesibilidad y calidad, pero luego a su vez las dividimos en algunas subdimensiones dependiendo de qué tanta información podíamos tener relacionada con el derecho. Y luego, para ya realmente ver indicadores concretos, definimos cuáles eran los determinantes para acercarnos a esas dimensiones, ¿no? Entonces, este esquema lo que intenta es como plantear el panorama general de cómo analizamos metodológicamente este derecho particular, porque además cada uno de los diagnósticos lo tuvimos que analizar diferente dependiendo de la definición de los indicadores y de la información con la que contábamos, ¿no? Entonces, en el caso de alimentación, algunos, no me voy a detener mucho en los hallazgos porque creo que un poco ya los hablaba nuestro secretario ejecutivo al inicio y seguimos teniendo varios retos todavía, pero estos son solamente un par de ejemplos de lo que encontramos cuando buscábamos estos diagnósticos. Y en el caso de disponibilidad, por ejemplo, estos ya son resultados muy concretos, pero ustedes en el documento lo que van a encontrar es toda la discusión teórica incluso y todos los avances de los indicadores en el tiempo, los que podíamos medir en diversos momentos del tiempo, ¿no? Y al final lo que encuentran son una serie de hallazgos como estos, ¿no? Que en el caso de disponibilidad para el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación, pues tenemos todavía problemas muy importantes, ¿no? En México el desperdicio de comida alcanza 20.4 millones de toneladas. Entonces, todavía tenemos ahí retos que resolver. Habría que explorar todavía qué estamos haciendo o qué están haciendo las administraciones para resolver estos problemas. Eso en el caso de disponibilidad. En el caso de accesibilidad, por ejemplo, todavía encontramos que la población en el primer decil de ingresos, que es la población más pobre, destina más del 50% de sus ingresos en alimentos, mientras que la población en el decil más alto de ingresos destina más o menos 25% de sus ingresos en alimentos, lo cual quiere decir que la población más pobre, ¿no?, la población más vulnerable, además está destinando mucho mayor parte de sus ingresos en alimentos, ¿no? Otro de los hallazgos que encontrábamos era que, y este es en el de disponibilidad, pero me parece importante ahora que menciono este tema de los deciles y el gasto que hacen en alimentos, cuando veíamos la parte de disponibilidad, lo que encontrábamos era que en diversos lugares se producen alimentos en cantidad suficiente, ¿no? Pero el precio es elevado porque de pronto tienen que pagar costos de traslados, de diversas acciones para que lleguen a las localidades, por ejemplo, más alejadas. Entonces, eso hace que no sean tan accesibles, aunque tengamos la producción necesaria. En el caso de calidad, lo que exploramos en mayor parte fue qué pasa con el consumo, ¿no? Y lo que encontramos, por ejemplo, es que los adultos consumen una variedad de alimentos amplia en zonas urbanas, pero eso no quiere decir que sean los alimentos más recomendables, ¿no? En general hay una mayor diversidad, pero también incluye alimentos de baja calidad nutricia, ¿no? Entonces, eso sumado a que el consumo de proteínas se ha reducido en el tiempo, ¿no? Desde 1992 hacia acá ha tenido reducciones constantes y ahora estamos en un 3.6% más o menos. Entonces, indicadores como estos, más bien los resultados de estos indicadores y a veces una serie en el tiempo es lo que ustedes pueden encontrar en los diagnósticos, que lo que permite es ver qué avances hemos tenido en estos diversos indicadores como país. Otra cosa que es bien relevante y que nosotros incorporamos en estos diagnósticos y que además es algo que se mencionaba al inicio de esta conversación, es el tema de las brechas,
¿no? Y es el tema de los grupos de población a los que deberíamos de estar dedicando una atención principal, sobre todo porque hay diversos datos que muestran que hay un rezago muy importante, ¿no? Y lo mismo pasa en el ejercicio de los derechos. En el ejercicio de los derechos, cuando exploramos estas brechas, lo que encontramos también es que 31.5% de la población indígena tiene carencia por acceso a la alimentación, ¿no? Entonces, además de la situación de la pobreza en la que se encuentran, ¿no? Entonces, son ya focos rojos que deberíamos de estar priorizando de alguna manera para que estas poblaciones tengan acceso efectivo a sus derechos. En el caso de mujeres, en alimentación lo que encontramos es que 17.9% de las mujeres embarazadas tenían anemia, ¿no? Entonces, todavía seguimos sin resolver algunos indicadores que llevan ya mucho tiempo y que nos deberían de estar llamando la atención. En el caso de niñas y niños, la prevalencia de anemia también persiste en el tiempo, ¿no? Entonces, todavía tenemos que 23.3% de niñas y niños siguen teniendo anemia, lo cual es superior a países como Chile y Argentina, ¿no? Entonces, todavía estamos ahí teniendo rezagos importantes en la atención de niñas, de mujeres y de indígenas. Los principales retos que identificamos luego de todo este diagnóstico, porque además el diagnóstico es a nivel nacional, ¿no? Lo que queríamos es saber cómo está el país en términos del ejercicio efectivo del derecho. Son solamente 4 kilos que yo presento, pero evidentemente hay varios adicionales a estos, ¿no? Pero justamente uno de los temas más urgentes tiene que ver con reducir las manifestaciones de desnutrición y anemia, ¿no? Todavía tenemos ahí un reto muy relevante. Híjole, ya voy un poco más rápido porque me quedan 5 minutos. El tema de garantizar una alimentación adecuada, ¿no? Que tiene que ver con una diversidad de la dieta, que además ahora en el sistema de indicadores que nos mencionaba el secretario ejecutivo vamos a seguir abordando, y el tema de disminuir sobrepeso y obesidad, sobre todo en menores, ¿no? Que hemos tenido ahí varios repuntes. Y mejorar la oferta, distribución y sanidad de los alimentos es otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Eso es solamente un repaso rapidísimo por el tema de alimentación. En el tema de salud voy a ir más rápido, pero básicamente de salud lo que hemos encontrado a partir de estos diagnósticos es que, y que se muestra en este esquema, es que tenemos un sistema de salud fragmentado, ¿no? Hay un sistema de salud en el que intervienen diversas dependencias y por lo tanto tiene un paquete de beneficios distinto dependiendo de a dónde perteneces, ¿no? No es lo mismo si tienes acceso a la salud por Pemex que si tienes acceso a la salud por el Seguro Popular, ¿no? Entonces, esta lámina refleja muy bien porque lo que nos dice es cuáles son los sectores que intervienen, cuál es el tamaño de la población que atienden y cuáles son los servicios que otorgan, ¿no? Entonces, el tema de salud, además de que tenemos un sistema fragmentado, pues el otro de los grandes problemas es que el presupuesto destinado a salud pues tampoco ha aumentado, ¿no? Entonces, si ustedes comparan entre 2000 y 2015 más o menos, hubo incrementos en el presupuesto de la Secretaría de Salud, pero a partir de 2015 hacia acá ha habido disminuciones. Y el presupuesto de la Secretaría de Salud entre 2018 y 2019 disminuyó 1.6%, ¿no? Entonces, no solo somos uno de los países que menos gasta en salud como porcentaje de su PIB, ¿no? Esa es la gráfica que ustedes pueden ver ahí, es México comparado con distintos países y con el promedio de la OCDE. Y lo que eso hace, el hecho de que el Estado tenga un gasto bajo en salud, es que tengamos mayores gastos de bolsillo en salud, ¿no? Eso quiere decir que nosotros como ciudadanos, aunque tengamos acceso a algún servicio de salud, estamos pagando de alguna manera, dado que no hay suficientes medicamentos o cualquier cosa, entonces tenemos un gasto de bolsillo en salud de más o menos 41% del gasto total. En el caso del derecho, lo que analizamos otra vez fueron las dimensiones de accesibilidad, disponibilidad y calidad.
creo que me pasé un par. Ahí está. Bueno, en el caso de accesibilidad tenemos varios indicadores, pero uno de los más importantes y los que mejor ilustran los problemas que tenemos como país es el tiempo promedio para recibir consultas en urgencias, ¿no? Más o menos 30% de las personas que tienen acceso al IMSS o al ISSSTE, a pesar de tener ese acceso, buscan por médicos privados el servicio a la salud. Y tiene que ver con los tiempos de espera en las unidades médicas, ¿no? Entre 2010 y 2017 se registró además un aumento en el tiempo de espera en urgencias y pasó de 23 a 30 minutos en promedio, ¿no? Para que tuviéramos atención. Y eso es el caso a nivel nacional. Si ustedes ven la gráfica, en el extremo derecho Tamaulipas tiene un tiempo como de 11 minutos y 11.7 minutos o algo así, pero en el otro extremo está Aguascalientes, que el tiempo de espera es como de 53 minutos, ¿no? O sea, 1 hora para que recibas atención médica. De urgencia, además, ¿no? En el caso de disponibilidad, los indicadores que exploramos tienen mucho más que ver con el tema de camas hospitalarias, personal médico y especialistas. Y en todos los casos, México ha mostrado un déficit importante, ¿no? No tenemos el número suficiente de médicos, tampoco de camas y tampoco de especialistas. En el caso de calidad, ¿no? Lo que exploramos es un poco las causas de muerte, ¿no? Algunos indicadores como vacunación, en los cuales también hemos tenido diversos problemas, ¿no? La cobertura en vacunación en menores de 4 años disminuyó entre 2001 y 2012. ¿no? Y ahora con este tema de que no estamos vacunando, es probable que haya mayores disminuciones. Entonces, tenemos ahí temas bien relevantes en términos de calidad. En términos de calidad también hemos explorado varios indicadores relacionados con la atención centrada en la persona, ¿no? Entonces, tiene que ver con el tipo de servicio que se ofrece en las unidades médicas, ¿no? Y el tipo de información que pueden dar a los usuarios. Y otra vez está el tema de las brechas en el ejercicio del derecho a la salud de estos grupos de población, ¿no? Seguimos teniendo indicadores que además estamos comprometidos en los ODS y que no hemos resolvido, ¿no? Como los de mortalidad materna. Chiapas es el estado con mayor razón de mortalidad materna. Lo mismo, Chiapas es el estado con mayor mortalidad infantil, ¿no? Y el tema de personas con discapacidad, solamente 12.6% de la población en 2016, de la población con alguna discapacidad, tenía acceso a los servicios de salud. Y el tema de localidades rurales, ¿no? Los hospitales a los que la población tiene acceso en localidades rurales es muy bajo. Bueno, estos son los retos en el tema de salud. Ya los voy a decir muy rápido porque además les vamos a compartir la presentación, pero tiene que ver con necesitamos resolver el problema de esta fragmentación del sistema de salud, que además la nueva propuesta, la ley del INSABI, parece que no resuelve tampoco este problema, entonces vamos a seguir teniendo el mismo problema, ¿no? Estamos fragmentados y eso implica que no haya ningún mecanismo de coordinación que mejore los servicios o que haga más eficientes los recursos en salud. El tema de los recursos humanos, que es un indicador que ya habíamos platicado, el tema de la planeación, ¿no? Necesitamos que haya políticas que partan de una planeación y aquí va a sonar como a comercial, pero hay un montón de evidencia que hemos generado en los últimos años que nos permitiría planear mucho mejor hacia dónde deberían de ir las políticas públicas. En el caso de Coneval, estos diagnósticos lo que buscan justamente es decir dónde están los problemas principales y hacia dónde deberíamos focalizar las políticas públicas de la administración para resolver esos problemas que son tan urgentes, ¿no? Entonces, hay un reto todavía en el tema de planeación. Hay un reto en el tema de la portabilidad, ¿no? El hecho de que no tengamos expedientes clínicos digitales, pues impide que si tienes problemas de salud en un estado en el que no vives, porque estás
de tránsito o lo que sea, pues a lo mejor ni siquiera tienes acceso, ¿no? Porque no tenemos un mecanismo de portabilidad. Y países como Costa Rica, que llevan ya un gran avance de más o menos 20 años, tienen ya estos expedientes digitales. Tenemos todavía retos en el tema de calidad y eficiencia, ¿no? Tenemos que mejorar mucho todavía la calidad de los servicios, cuando evidentemente tenemos un gasto tan bajo en salud de las administraciones, eso va en detrimento de la calidad de los servicios, ¿no? Entonces, conforme tengamos menos gasto, vamos a ir teniendo menor calidad. Y finalmente el tema de centrar la atención de la salud de los pacientes, que tiene que ver con temas de considerar la edad, el tipo, la ocupación de los pacientes y entonces hacer servicios más accesibles, ¿no? Y finalmente el tema de sobrepeso y obesidad, que además también nos resultó un reto en el caso del derecho a la alimentación, ¿no? Somos el país con adultos con el mayor número de adultos en obesidad. Entonces, estos son los retos que hemos encontrado en estos diagnósticos. Evidentemente fue un repaso muy rápido, hay mucha más información en los diagnósticos y la idea de nosotros era conocer cuál era la condición de acceso efectivo a los derechos. Y este es el caso de salud y alimentación. Gracias. Muchas gracias, Cari. Nos dejas varios temas para reflexionar. Ahora le cederé la palabra a Montserrat Salazar, quien nos presentará el acceso a una alimentación adecuada con énfasis en la población en pobreza. Cedo la palabra. Muchísimas gracias, Nereida, y gracias a todas y todos por tomarse el tiempo de escuchar un poco de lo que estamos haciendo desde The Hunger Project, pero también como integrantes de la Alianza para la Salud Alimentaria. Entonces me gustaría, nada más, hay muchos datos que ya se estuvieron comentando ahorita, pero me gustaría poner especial énfasis en que la malnutrición de las poblaciones rurales tiene también otra cara, no nada más el número en el que estamos diciendo que 25.5 millones de personas no tienen acceso a o están bajos en la suma de estas carencias. Y también por otro lado lo que hemos observado es que si bien se hizo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, también la reforma dio un parteaguas para poder dialogar desde el derecho a la alimentación y ya hay un gran avance y todo el análisis y el diagnóstico que está teniendo el Coneval y también muchas otras organizaciones. Sin embargo, creo que todavía nos falta un camino por recorrer y la participación ciudadana en este caso es muy relevante. Y desde ahí es donde a mí me gustaría estar compartiendo el día de hoy. Entonces, yo tengo acceso a moverlo, perfecto. Me gustaría resaltar que después de estos 25.5 millones de personas que no tienen, que tienen carencia a acceso a la alimentación, las que más están teniendo esta doble carga sobre la malnutrición son las mujeres, sobre todo porque son las que tienen menos acceso a los medios productivos. También la transformación de las dietas tradicionales para nosotros en particular, y lo hemos comentado muchísimo en la Alianza para la Salud Alimentaria, en donde la transformación de las dietas tradicionales nos ha impedido que podamos seguir promoviendo muchísimas otras de las funciones que puede haber en el mismo sistema y que este ciclo se sigue repitiendo al poder estar negando estas particularidades regionales. Un ejemplo muy claro es que la transformación de elegir los cereales, los tubérculos, los frijoles y las frutas ha disminuido completamente y lo notamos nosotros que trabajamos directamente en territorio, lo notamos en el tipo de decisiones que están tomando las comunidades. Productoras y también consumidoras, ¿no? O sea, y lo mencionaré un poquito más adelante. El incremento también en esta concepción y en esta creencia que el aporte energético solo son las grasas, los huevos, las carnes, las leches y los azúcares, porque eso también se ha ido expandiendo a estos grupos. Y otra parte que nosotros hemos notado es
si vemos bien que los alimentos los referimos como commodities, la relación y el acercamiento y su aproximación a ellos son de una manera muy diferente. En un caso muy particular, el plato del buen comer no considera estas particularidades regionales y nos preocupa muchísimo que la norma mexicana pueda ser desde un ámbito y con este énfasis en generalizar a un país tan amplio y con tanta diversidad cultural, en donde pone en desventaja completamente las particularidades regionales. Y en este caso el modelo de la industria lo pone y lo sobresalta, en el caso muy particular de poner las porciones de pan o pan de caja. Hay una marca en particular que está expresado en ese plato del buen comer y eso completamente direcciona el tipo de consumo. Entonces también ahí hemos puesto y hemos señalado esa parte en varios espacios y ahorita vamos a dar ejemplos de donde lo hemos logrado mover en algunos momentos. También la parte del desmantelamiento del sistema del abasto popular en el TLC y en el TEMEC, que está justo esta semana acomodándose o diciendo que tiene buenas aspiraciones. Nosotros hemos visto que estos está dirigido justo a generar mayores beneficios para los grandes productores y esto le está ocasionando muchísimas afectaciones a la pequeña industria. Y sobre todo la lógica del libre mercado está poniendo a las personas en situación que se viven en situación de pobreza o en extrema pobreza en una precariedad mayor, está haciendo que la poca capacidad que tienen de compra por una canasta básica aumente justo su nivel y se genere mayor deficiencia en su nutrición. Los alimentos, como les decía, vistos como commodities, tienen que ver y se han convertido el hambre como un tema productivo o como un tema de asistencia social y no como un espacio regulado que está regulado únicamente por el mercado y no como un acceso a derechos, que ya lo venimos comentando más en anterioridad. Por otro lado, el fomento de la agroindustria nos hemos dado cuenta que hace que la agricultura familiar tenga que tenga el enfoque asistencial y no enfoque de un empoderamiento de las y los que viven en las comunidades. Y un ejemplo claro fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, que estaba coordinada por Sedesol, cuando no tendría que haber estado coordinada por Sedesol, sino por Zagarpa. Un tema tan sencillo y relevante, y tenemos todo un estudio de qué pasó con esa cruzada, porque fuimos también integrantes de las negociaciones. Entonces sabemos qué pasó desde adentro y sabemos desde qué momento nos decidimos salirnos. Y por otro lado, hay todo un ambiente obesogénico que dice y que es muchísimo más, que menciona y resalta que los alimentos altamente procesados tienen mayor accesibilidad y entonces eso está haciendo que las comunidades y esta porción de población que vive en extrema pobreza o pobreza decidan sobre eso, porque eso es lo que se nos está comentando. Y también está comprobado y lo hemos comentado y lo hemos leído también desde investigaciones de la academia y sobre todo en la UAM, en donde se nota y es resaltable que la población con mayores acceso a recursos económicos prefiere alimentos no industrializados, con todo y que hay una reivindicación de la alimentación natural o alimentación de origen indígena. Se hace un énfasis en que lo industrializado, al tener mayores accesos a recursos, es lo que deberías estar comiendo. Por otra parte, la dieta representa una buena fuente, la dieta original, la tradicional indígena, representa una buena fuente de energía y carbohidratos y está comprobado las proteínas que tiene el frijol, el maíz y también el contenido de vitaminas y minerales que puede tener esta alimentación. Sin embargo, nos hemos enfocado en estar resaltando que comer tortilla no es importante y hay campañas fuertísimas están diciendo que bájale a la tortilla, ¿no? Entonces, cuando eso en las comunidades, eso los ponía en una condición de menor vulnerabilidad en temas nutrimentales. Y
Lo mencionaban, el desperdicio en la producción de alimentos. A nosotros nos preocupa y lo hemos resaltado, es que es durante la post cosecha es donde mayor, sí es evidente que en todo el ciclo productivo, pero que en la post cosecha es donde el mayor, casi un tercio de la producción de alimentos se desperdicia. Y eso se está reflejando en justo en el desperdicio de agua, de energías fósiles en los tractores, en los traslados, en todo esto, en la manera en que no se está repensando la manera en que consumimos. Y la otra tendencia es la estética de los alimentos, ¿no? Y que está haciendo un daño muy, muy grande en el consumo de estos alimentos y que está llegando pues a permear en las decisiones de cómo los productores pueden botar ciertos números de camiones porque la fruta o las verduras no están bonitas. Y en este caso ya me gustaría pasar a platicarles brevemente y comentarles como desde 3 niveles o 3 capas de lo que hemos ido conociendo a lo largo de estos años y también hacer especial énfasis en cómo la articulación con sociedad civil y con autoridades, y en este caso, que al final hablaré del etiquetado, con autoridades y con institutos especialistas, nos ha llevado a lograr grandes avances para estos contextos que no nos están favoreciendo, cómo estamos y qué estamos haciendo desde sociedad civil para habilitar este ambiente y que las poblaciones, en este caso las que viven en situación de pobreza o pobreza extrema, sean y puedan salir de esa vulnerabilidad en la que se han catalogado, y que también tenemos comentarios al respecto, pero bueno, no es el espacio ni el tema. Y en otro, muy claro para THP, en The Hunger Project, algo que nos sirvió y que lo llamábamos es la experiencia del plato mazateco, la experiencia del plato mazateco con la crítica que estaba haciendo a este plato del buen comer. Nosotros hicimos un esfuerzo hace 2 años en poder hacer un estudio profundo y sobre todo una facilitación y un acompañamiento con comunidades de la Sierra Mazateca, muy cercano a la frontera con Puebla, donde vimos que entre más información ellos tenían de los nutrimientos de los alimentos, ellos podían tomar mejores decisiones y sobre todo decisiones de largo plazo. O sea, esta información de alguna manera ayudaba a que mentalmente y cognitivamente tomaran decisiones de largo plazo. Entonces hicimos un estudio etnobotánico y bromatológico con plantas y cultivos de la región y de esa zona de la Sierra Mazateca, en donde descubrimos que cuáles eran las plantas que habían sustituido por alimentos industrializados o qué alimentos estaban dejando de consumir por esta gran presión de las corporaciones en los espacios de las comunidades. Con todo y que es una comunidad, en este caso ocupa el lugar 8 de los municipios más pobres y de alta marginación en México, le llega cualquiera de las marcas que pudiera mencionar, y no me gustaría mencionar alguna en particular, pero les llegan cualquiera de esas marcas, y lo que vimos fue que entre más ellas supieron cómo este plato mazateco podría estar integrado y con las mismas proporciones que dice el plato del buen comer, pero era mucho más regional y mucho más local y construida por especialistas, pero con ellas y ellos pudieron tomar decisiones completamente diferentes, tanto que ahora a partir estamos encontrando las maneras de medirlo porque no esperábamos ese resultado, y sí son de los hallazgos muy notorios, es que ellas perciben que consumen menos Maruchan y menos Coca-Cola, ¿no? Y es algo que para ellas era muy muy rápido y muy fácil de resolver cuando no podían tener acceso a más alimentos, ¿no? O si no podían, o si la cosecha no había salido, o si no había podido hacerse el trueque, lo que resolvían era a través de la Maruchan famosa, y ahora ellas y ellos perciben que es diferente. Y también el tipo de alimento que les dan a los niños para ir para la escuela también se ha transformado de manera impresionante. Otra manera y eso se traduce a que también hay un diálogo diferente con la autoridad municipal, porque está notando que hay estos cambios de donde ellas están permitiéndose y decidiendo cultivar desde otro lugar y consumir menos
se puede decir que el plato acabó siendo más vegetariano, un poco más vegano, pero tenía el mismo valor nutrimental. Y volteo a ver a Diana, que es la gerente de THP, para que me soples si me equivoco en algo. Y por otro lado, en esta experiencia con el plato mazateco, lo que también y estamos convencidos es que desde lo local tendríamos que estar trabajando para habilitar la legislación y la política pública que pueda hacer que esto se pueda escalar o pueda ser permeable en mucho más comunidades. Este plato puede atender a lo mejor a 14, 15 comunidades que están siendo que se están compartiendo la información, pero el municipio en este caso en particular son 111 comunidades. Entonces, si no hacemos algo mucho más allá, no se quedaría en una mera movilización comunitaria que no tuviera un alto impacto y para modificarlo. Es por eso que participamos en la Alianza para la Salud Alimentaria. Desde el 2016, varias organizaciones, más de 16 organizaciones, 35 organizaciones estuvimos participando de dialogar, identificar y saber qué era lo que no estaba permitiendo que estos cosas que estábamos notando que no estaban funcionando, por ejemplo, la cruzada, o que el etiquetado no estaba avanzando, o que los amparos que metía la gente no estaban funcionando, o sea, cómo era complicadísimo tener acceso a la información. Todo eso nos llevó a pensar en un manifiesto, y este manifiesto, imagínense también, y eso los invito, y están mis colegas de las OSCs, pero también es complicadísimo lograr diálogos entre nosotras y ponernos de acuerdo para llegar a y lo sabemos. Desde el 2016 a lo que nos invitamos y nos retamos fue a proponer algo mucho más innovador, mucho más de largo aliento, y este manifiesto da un gran paraguas de lo que debería tener el sistema alimentario en México, y en este caso lo nombramos Sistema Alimentario Nutricional Justo y Sustentable, que permita que tenga un nuevo marco normativo, que tenga las políticas y los mecanismos institucionales, pero sobre todo que haya el presupuesto para llevarlo a cabo, porque tenemos ejemplo de que hay modificaciones en la ley, pero no hay presupuesto para ejecutarlo, entonces es como letra muerta en algunos casos. Y por otro lado, hablamos que las políticas tienen que ser muy encaminadas a combatir la pobreza, pero también a fortalecer el sistema de salud. Entonces no lo vemos como una cosa aislada, no es algo que estemos atendiendo solo desde el sistema alimentario, sino todos estos componentes, y la riqueza y la ventaja de estar 35 organizaciones, los puntos ciegos se quedan puestos en la mesa, y eso nos da una gran ventaja. Nosotros a lo mejor desde THP somos guardianas de estar cuidando el tema de alimentación y zonas rurales y con población en situación de pobreza, pero hay otros que son especialistas en salud y lo traen a la mesa, y esto es súper importante. Ahorita creo que les compartieron ya el manifiesto, y el manifiesto, solo para resumir, busca garantizar y sobre todo generar esta identificación de qué políticas públicas qué políticas públicas tienen que estar contempladas para las instituciones públicas, pero también para las empresas privadas, que eso es algo súper relevante en la producción o distribución o consumo de los alimentos. También este enfoque de derechos humanos de manera integral, cómo el marco debería propiciar un acuerdo político por un sistema alimentario. Creemos y resaltamos y hemos reconocido en los últimos meses que la actual administración tiene una gran intención por transformar el sistema alimentario, por lograr y alcanzar una soberanía alimentaria, pero si no seguimos empujando este sentido de desde dónde se están recopilando la información para este sistema alimentario, creo que seguirá siendo de arriba hacia abajo, y nosotros hemos siempre creído que tiene que ser de lo local hacia arriba. No es una nueva aproximación al desarrollo, y nosotros siempre estaremos en favor de eso. Y creo, y en particular la Alianza ha tenido conversaciones con la nueva administración, con el legislativo y con varios organismos, en donde estamos intentando hacer ese cambio de paradigma, que las decisiones son de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Por otro lado, también lo que les comentaba, esto está pensado en cómo el sistema puede lograr atenderla y
y proponer cosas para el combate a la pobreza. Y en el otro lado que hemos visto es, y que es algo que nos quedamos a lo mejor cortos cuando lo estuvimos comentando, es lo sustentable lo dejamos a lo mejor como una de las capas que tendríamos que estar revisando, pero la relevancia que está tomando ahora el cambio climático, la manera en que los productores están siendo afectados y las prácticas agroindustriales están afectando y están propiciando mayor condiciones para que el cambio climático siga en el curso y no haya nada que lo esté revirtiendo. Para nosotros ahora, y las conversaciones se han ido en ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? O sea, cuando hay un deslave, no es el deslave, sí se llevó casas o demás, pero se llevó la cosecha. Y si la cosecha se fue, no comen animales y no comen personas. Entonces le pega a todo el sistema. Y las otras medidas que también ahí se han mencionado son regionalizar los platos, como ya les comentaba, y la parte en la que hemos revisado es cómo hacemos una verdadera participación y una motivación a la ciudadanía activa. Creemos que el hambre no es falta de alimentos, sino es falta de democracia. Y también el decidir sobre qué consumimos es un voto político, es una postura política sobre lo que consumimos, y eso nosotros es parte de lo que hemos propuesto y creemos que es parte de la democracia local participativa. Y por último, no quisiera irme, porque es algo que nos fue muy bien y reconozco el trabajo que ha hecho Diana en estos espacios y el trabajo de la Alianza para poder lograr lo que pasó el martes. Es algo súper importante y que puede transformar y que es súper retador para el resto de Latinoamérica. Nosotros somos el cuarto país que logramos tener un etiquetado frontal de advertencia, y lo que hizo México fue poner la vara más alto, y lo que hizo fue no quedarse con la experiencia de Perú o Chile, sino la subió y la jugó en el Senado y la jugó con los diputados. Entonces, a partir de haber entendido que íbamos por todas las canicas, no íbamos por menos, y si el martes no nos hubiera ido así, a lo mejor hoy lo explicaría de otra manera, pero salimos con una votación muy interesante, pero esto fue gracias a muchísimo cabildeo, muchísima apertura también de instancias de gobierno, de institutos que fortalecieron muchísimo más la propuesta. Y por otro lado, ya voy. Ahora la tarea es importante y ahí los invito a que se sumen, desde ahí también podemos estar nosotros participando como ciudadanas y ciudadanos, es que está ya la reforma a la ley de salud, pero también necesitamos hacer más fuerza en esta modificación de la norma 51. Si no, no vamos a lograr que el etiquetado quede como debe de ser. Un ejemplo tan claro es que en lugar de que diga exceso alto en sodio, dijera exceso en sodio o que contiene endulcorantes. Entonces eso ya hace que una mamá pueda tomar una decisión si sí se lo va a dar al niño o no se lo va a dar al niño. Entonces va a haber una consulta pública en donde les estaremos compartiendo el link para poder hacer más ruido, mucho más potencia, y es donde se vuelve efectiva justo estos años de cabildeo y estos años en donde nos pusimos a la tarea, no está jalando el etiquetado, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, a quiénes tenemos que sumar, dónde tenemos que ceder, dónde podemos avanzar, y para nosotros ha sido completamente importante conocer y sumar con otros. No creemos que se pueda hacer de otra manera, y la Alianza para la Salud Alimentaria está dando un ejemplo a nivel nacional de cómo sí podemos, y si nos ponemos en el canal de poder negociar y como unos actores activos de esta ciudadanía con la que contamos y ejercemos nuestros derechos, podemos avanzar y poner a México en el país que queremos. Y desde THP a nosotros estamos convencidos que queremos para el 2030 un México rural libre de hambre y de pobreza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Sin duda, un gran trabajo que hacen desde la sociedad civil para poner en agenda estos temas. Me llaman la atención 2 puntos. Uno, que se trabaja desde lo local, ¿no? Se trabaja a nivel local. Eso es muy importante, principalmente porque uno de los grandes retos es cómo cambiar patrones de consumo. 2,
actividades complementarias, ¿no? No olvidar que la parte legislativa también es un asunto importante y mientras no esté normado, bueno, seguimos tomando o teniendo una gran apertura a que sigan habiendo casos como el etiquetado, que efectivamente es otro de los grandes temas que tenemos en agenda, y finalmente las canastas regionales, que también desde Coneval es un tema que tenemos por ahí pendiente en agenda porque la forma en cómo se define ahorita la medición de la pobreza es con una canasta y que en varias ocasiones nos han comentado que esto no es representativo, ¿no? de todo el país. Pues encantados nosotros, siempre buscamos a socios que nos ayuden en los temas en los que elaboramos. Muy bien, bueno, para continuar con nuestra mesa, ahora le voy a ceder la palabra a Héctor Villarreal, quien nos presentará el tema Retos de cobertura y financiamiento en el sistema universal de salud. Muchas gracias y te cedo la palabra. Al contrario, para mí es un placer estar aquí. Voy a tratar de circunscribirme al tiempo. Es un tema que tiene muchos tecnicismos. Ahorita les voy comentando de algunos documentos que pudieran. Bueno, a ver, creo que no hay apuntador, ¿verdad? No hay apuntador y todo. Déjenme. No pasa nada. ¿Sí apunta? No, sí apunta, no llega, pero sí apunta, tienes toda la razón. Mire, de cualquier forma, la idea de esta gráfica es explicar el contexto en el que estamos llegando ahorita a paquete económico y todo, que de alguna manera consolida una tendencia que viene desde 2016, que el gobierno o el tamaño de gobierno medido de una manera clásica, gasto total de gobierno entre PIB, se sigue achicando. No deja de ser ironía que supuestamente estamos en un gobierno de izquierda, pero esto sigue a la baja, en gran parte por unos ingresos muy débiles, pero esta consolidación fiscal o esta austeridad, según lo quieras ver amable o no tan amablemente, sí tiene muchas consecuencias para toda la política pública del país. Entonces, cuando tú ves el tamaño del gobierno mexicano, es relativamente pequeño para un país de ingreso medio, de medio alto, como catalogamos típicamente a México. Está por ahí de un 23%, lo deja muy chiquito. Pero además, es bien dramático si te pones a pensar que en este 23% se incluyen las empresas productivas del Estado y los organismos de control presupuestario directo. Para quien no está acostumbrado a estos términos, por la forma en que hacemos contabilidad gubernamental en México, ponemos como parte del tamaño de gobierno a Pemex o a CFE, pero cuyo presupuesto tú no lo puedes utilizar para construir escuelas, carreteras, dar subsidios. Entonces, ya que descuentas a Pemex, CFE, organismos de control presupuestario directo, México termina siendo un gobierno muy chiquito, contrario a lo que mucha gente piensa. Esto es importante y es una tendencia que sigue ahí. Bueno, ya Karina hablaba algo. Déjenme tratar de explicar la cuestión del sector salud. CIEP tiene muchos documentos, los pueden consultar en nuestra página, pero si tuviéramos que hacer una simplificación, pudiéramos hablar primero de dos grandes sistemas, lo que tiene que ver con lo público y con lo privado. Público, y voy a estar hablando de puntos PIB, estamos gastando en el sector público mexicano en salud, en 2020 estaríamos gastando como 2.5% del PIB. Un punto PIB son 260,000 millones de pesos. Y todo el gasto privado es como 2.6, 2.7. Esto es una tragedia. Y es una tragedia porque cuando pensamos en gasto privado, nos imaginamos típicamente una correlación con grupos de ingresos más altos,
pero eso no necesariamente es cierto. Más aún, en la gran mayoría de los casos no es cierto. También ya Karina hablaba de eso. Hay mucho gasto de bolsillo y se ha formado un sistema de salud paralelo. Básicamente son las consultas en las farmacias. Hay un dato, hace como un año, fue por ahí de noviembre, octubre del 2018, algo que nos debería de preocupar enormemente. Fue el primer mes en que el número de consultas en farmacias fue mayor que en el IMSS. O sea, entonces dices, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y trae muchos datos muy dramáticos, tecnicismos. Se están recetando en el país una cantidad de antibióticos grotesca. Entonces al rato vamos a ver unas bacterias de ciencia ficción que no les va a matar nada. Pero además de eso, de alguna manera nos habla de la incapacidad del Estado. Ahora, adelantándome un poco con las cosas con las que voy a estar cerrando, a lo mejor este sistema paralelo de salud tiene algunas virtudes. Es muy rápido, puede ser relativamente barato. Para enfermedades contagiosas puede ser incluso muy eficiente. Para las crónicas no transmisibles no funciona. Que siguen presentes ahí. Entonces, el tener a tanta gente fuera del sistema público de salud hace que de repente tengas tragedias familiares. Si alguien está fuera y te toca un tipo de cáncer para el que no estás asegurado, o una diabetes mal cuidada, o un problema renal, hay familias que quedan en la ruina por eso. Entonces, tienes esta mitad privada, pero dentro del sistema público también hay enormes inequidades. Tenemos a su vez dos grandes componentes del sistema público, no me quiero pasar de tiempo, dos grandes componentes del sistema público. Por un lado, tienes todo lo que relacionado a los sistemas formales, donde las cabezas más visibles son el IMSS y el ISSSTE. También hay sistemas más chiquitos, y luego, por otro lado, tienes el asunto de el sistema de salud que atendía. ¿Y por qué estoy hablando en pasado? Porque en algo que no deja de ser sorprendente, el miércoles votamos una de las reformas sociales más importantes del siglo y el nivel de discusión público es casi nulo. Esto se votó el miércoles, una de las grandes reformas del siglo. Quiero ver cuántas notas encuentran el jueves en el periódico. O sea, esto nos tendría que poner a cuestionarnos muchas cosas. Pero bueno, a ver, hay mucha inequidad dentro de los sistemas. Tú tienes un sistema como el de Pemex, que hasta hace poco, hasta cirugías estéticas cubría, y tenías un seguro popular que hay muchos padecimientos que no están ahí, desde varios tipos de cáncer hasta, por ejemplo, si tú necesitas diálisis, si te las cubría el Seguro Popular, si necesitabas hemodiálisis, no estaban ahí. Entonces, había muchas diferencias. Pero además, la gran tragedia de que para efectos prácticos, aproximadamente 30 millones de mexicanos no tienen acceso a ningún sistema de salud público. Esa es la foto. Ahora, estamos en un presupuesto de, no me voy a meter a tecnicismos, estamos en un presupuesto donde México gasta como 2.5, la Organización Mundial de la Salud trae proyecciones de que debiéramos gastar como 6%, en el CIEP se hicieron cálculos con modelos matemáticos y econométricos, donde básicamente, dados los perfiles epidemiológicos de nuestra población, para tener de manera universal una especie de paquete mínimo, no nórdico, o sea, pero del que habla el presidente, pero algo que pudiéramos decir, es más o menos un sistema decente, necesitaríamos ahorita más de 5% del PIB. Más, o sea, tendríamos que doblar lo que estamos gastando ahorita. Acelero porque les quiero comentar varias cosas. Vemos cómo han cambiado los presupuestos de la Secretaría de Salud en los últimos años. Cuando llega
toda esta parte de la consolidación fiscal hay caídas muy importantes, caídas que es muy difícil revertir porque no tenemos espacio fiscal. Me voy más rápido. A ver. Dios mío. Déjenme ver si me puedo ir para atrás. No. Vale, demasiado atrás. Déjenme. ¿Me pueden volver a poner la presentación, por favor? Porque para decir que en fin, tenemos, les cuento nuestra experiencia, con lo del INSABI. Digo, ahorita estamos compartiendo experiencias de organización de la sociedad civil en algo que resultó bastante inédito. La Cámara de Diputados le pidió al CIEP que hiciera una valoración presupuestaria de la ley que se estaba discutiendo. No tengo tiempo de presentar todos los resultados, está en la página del centro, métanse si a alguien le interesa. Y digo, este es un tema bien delicado porque nos lo piden básicamente porque lo que hizo el Centro de las Finanzas Públicas fue muy chafo. O sea, entonces que es el organismo oficial de la Cámara, lo cual viene a cuestionarnos muchísimas cosas dentro de nuestros diseños institucionales. Pide como organismo de la sociedad civil, por favor hagan una valoración independiente, y los números son muy dramáticos. Y para lo que se está votando, estamos de que en promedio el gasto que se necesitaría es como 3% del PIB. En lo que se votó, 3% del PIB, haciendo cuentas rápidas, serían algo así como 780,000 millones de pesos. El presupuesto que le están poniendo, que se votó el miércoles, son 40,000. Y son 40,000 que se sacan del Fondo de Gastos Catastróficos, donde había una reserva. Es una fuente de ingresos no recurrente. Entonces, sí hay un gran problema ahí. Además de que traemos unos problemas de economía política muy serios, porque parte de la ley del INSABI es absorber, qué lástima que no me dé tiempo de hablar del tema, es absorber los sistemas estatales, donde en los sistemas estatales de salud, en la gran mayoría de los casos, los trabajadores están por honorarios, se van a pasar a planta. Todo esto tiene implicaciones fiscales bien serias. Tú puedes llegar a un estado como Chiapas, que son de los primeros que quieren aventar su sistema de salud por razones muy obvias, tienen 20,000 trabajadores en su sistema estatal, de los cuales, y para ir valorando el problema, 10,000 de estos trabajadores no son ni médicos ni enfermeros. O sea, entonces, ojo, y obviamente pues son de los primeros que dicen, llévate mi sistema. Y con una iniciativa que se votó el miércoles, que es bien ambigua, no queda claro si van a ser adscripciones voluntarias o si esto se va a hacer voluntariamente a fuerza. Además de que el gobierno tiene muchas, y lo dijo un diputado, Héctor Ramírez Barba, tiene muchas capacidades de chantaje. Ok, no te quieres venir al INSABI, tu estado, ok, pero al rato voy a decir que tus clínicas no están certificadas, no te mando dinero, y pues a ver cómo le haces sin FASA. Entonces, bueno. Creo que no cambia. A ver, si todo esto ya fuera lo suficientemente dramático, no puedo dejar de hablar. Tenemos un tema de una transición epidemiológica. ¿Por qué tenemos una transición epidemiológica? La razón es muy sencilla. México está pasando por una transición demográfica. Y es una transición demográfica, está ocurriendo en toda Latinoamérica, pero lo más severo del asunto es que es una transición demográfica aceleradísima. O sea, lo que en Europa Occidental llevó 60 años, en México va a suceder en 24, que es, no me da tiempo, es pasar de la etapa 3 del modelo de transición demográfica a la etapa 5 que no se sabía ni que existía. A Europa le llevó 60 años, a México le va a llevar 24, en Latinoamérica en promedio 22. Esto es bien serio.
O sea, no se está haciendo política pública con perspectiva demográfica, no hay discusiones de este tipo en el país, CONAPO brilla por su ausencia, reducido a cuestiones muy chiquitas, y toda transición demográfica lleva de la mano una transición epidemiológica. Y el asunto es que, y disculpen la frialdad de mi lenguaje, cuando tú tienes una población muy joven, pues tienes las enfermedades contagiosas, que pueden ser trágicas, pero la diferencia es que te curas o te mueres. En una enfermedad crónico no transmisible, tú puedes durar enfermo 15, 20 años y es costosísimo para el sistema fiscal. Y no hay reservas, no hay nada. Entonces, cuando tú pones toda esta transición epidemiológica, los costos de mantener un sistema de salud se disparan de manera brutal. Aquí lo puse por diferentes sistemas, cuánto representaría para el INSABI. Miren, se hicieron estimaciones estadísticas en CIEP. Ahorita estamos gastando 2.5 para tener un sistema base universal necesitaríamos actualmente como 6% del PIB, pero para llegar al año 2000, en el año 2035 necesitaríamos como 10% del PIB, asumiendo una tasa de crecimiento de 2.75 en la economía. Que a lo mejor dicen, oye, no es un número que debiera sorprendernos, es lo que gasta cualquier país de Europa Occidental. Ojo, con un PIB per cápita sustancialmente más grande que el mexicano. Entonces, no es una estimación jalada de los pelos. Y estamos gastando 2.5 y necesitaríamos 10. ¿De dónde lo vamos a sacar? No tenemos idea. Y con un problema de espacio fiscal que viene en contracción, 5 minutos, muy bien. Ideas con las que quiero cerrar, tenemos un espacio fiscal en contracción, entonces el sistema de salud, como casi cualquier política pública que se intente discutir en este país, se va a topar con un problema de espacio fiscal. ¿Qué es este rollo del espacio fiscal? Tus ingresos menos tu gasto comprometido. Y la gran tragedia actual del sistema fiscal mexicano son las pensiones. Que si el tiempo me lo permitiera, a ver, en pensiones, una vez que metes la no contributiva, pero que es chiquita, el gobierno federal espera gastar el próximo año 4.2% del PIB. ¿Qué es esto? Toda la recaudación del IVA más 100,000 millones de pesos. Y se proyecta que este gasto en pensiones va a llegar en el año 2030 a 6.1% del PIB. Si no hacemos una reforma de pensiones, básicamente una generación va a perder sus finanzas públicas. Simple. Entonces, y además con unos problemas de equidad brutales, la tajada de León se la lleva 1,5 millones de personas, pensiones de élite del sistema de gobierno, Pemex, CFE, etcétera, pero también pensiones privadas que jugaron con la ley 73. Entonces, muy serio. Alternativas. A ver, y yo me voy a tomar los últimos 3 minutos para cerrar bien rápido. Y se está votando toda esta ley de INSABI. Insisto, estoy pasmado de que no haya una discusión pública más grande. Nos pasamos discutiendo babosadas. Y lo digo con altísimo respeto para todo el mundo, pero como país yo creo que sí traemos un problema ahí. ¿Qué pudiéramos hacer? Priorizar por población objetivo. Tenemos que pensar una transición a 2 años, se tiene que blindar lo que se va a votar en el Senado, tenemos que tener mucho más cuidado con reglas de operación específicas. Traemos unos artículos muy románticos donde básicamente te dicen toda la población va a tener acceso a todos los servicios en completa gratuidad. Es una estupidez. O sea, un sistema de salud, si no le pones el financiamiento correcto, es un sueño guajiro. Tenemos que ponernos a discutir esquemas de cofinanciamiento, qué va por cuotas, qué cooperan los gobiernos estatales, cuánto pagan las personas con capacidad de pago, dónde entra el gobierno. Que aquí, dentro de lo malo, yo creo que hay muchas cosas también positivas. El INSABI sí pudiera ser una especie de cámara de compensación. Ya se hablaba por aquí de expedientes clínicos electrónicos, tenemos que hacer costeo por enfermedad, tenemos que ver cómo se hablan los sistemas, tendríamos que estar pensando también en redes de sistemas.
priorizar la atención de la gente más pobre del país, porque también es una tragedia que como país de ingreso medio tengamos a 30 millones de mexicanos en el abandono. Hay por ahí opciones muy específicas en finanzas públicas que hay que perderles el miedo, etiquetación de IEPS, y bueno, básicamente largo plazo. Nuestro problema de largo plazo en el sistema de salud no está resuelto. Hay mucha necesidad de conectar el tema con una reforma fiscal. Tenemos que trabajar en costeo, incidencia, financiamiento y sostenibilidad. Es una reforma realmente importante, entonces ojalá que nos la tomemos con la seriedad debida. Yo ahí pararía. Héctor, muchas gracias por estos minutos en que nos expones uno de los problemas más controversiales y graves en el país, porque precisamente como lo acabas de exponer, muchas veces lo que nos pasa es que se emite una nueva ley y nos ponemos umbrales más altos que como mexicanos quisiéramos. Sin embargo, siguen siendo iniciativas fragmentadas y sin verlo de manera integral, en el cual se establecen umbrales más altos, pero sin ir acompañados de una parte fiscal, que también es otro de los temas que desde hace años se han tocado en México, pero no hemos logrado avances. Entonces, platicaremos al ratito acerca de esto. Muchas gracias a nuestros tres participantes del panel. Ahora me gustaría que transitáramos hacia un espacio en el cual se abriera hacia nuestros participantes. ¿Qué opinan? Hay tres temas aquí que pusimos en la mesa respecto a los desafíos que tenemos en cuanto al cumplimiento de derechos sociales, respecto a la accesibilidad, a la disponibilidad y a la calidad de los derechos sociales. Sin embargo, el otro tema es los derechos son universales, pero ¿cómo le hacemos para priorizar? Ya vimos que los recursos siempre son limitados y que cumplir principalmente con aquellos grupos que están en desventaja implican hacer política pública y no solamente señalar que hay acceso para todos y que es universal. Entonces, bueno, yo con estas reflexiones abriría la mesa respecto a la posición y que nos compartieran ustedes qué opinan y si tienen dudas también acerca de los temas que expusimos aquí. Entonces les paso la voz. ¿Alguien quiere iniciar con algún comentario, con alguna reflexión? Sí, están muy seriecitos. ¿Todo claro o no se entiende nada? Sí, ok. ¿Nos puedes decir tu nombre y de dónde nos acompañas? Sí, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, Dore Castillo de Contrapeso. Mi comentario y posteriormente pregunta se enfoca en el aspecto de, bueno, los desafíos en materia de alimentación y justo en este momento en el que se ha abordado el tema, se hizo mención a la dimensión de desigualdad de género por parte de Montserrat, a la que nos enfrentamos aquí en México, que tiene que ver, bueno, con doble carga de malnutrición y con el acceso a medios productivos. Sin embargo, me parece que también en este sentido, la desigualdad que tiene que ver en razón de género, el tiempo que dedican hombres y mujeres al cuidado de la alimentación, es un aspecto importante. En México, bueno, de acuerdo a la ENU 2014, el cuidado y la atención a la alimentación sigue siendo la principal tarea doméstica a las cuales las mujeres dedican más tiempo, 13 horas en promedio a la semana en comparación con 4 horas a la semana que dedican los hombres, y pensando en que este es un aspecto, digamos, el sistema alimentario en México en este sentido no es justo para las mujeres porque se sigue sosteniendo en el trabajo no remunerado, invisibilizado por parte de ellas. Y mi pregunta tiene que ver con
si existen propuestas para analizar este aspecto en específico del tema alimentario, de qué manera esta distribución desigual del cuidado de la alimentación tiene efectos en que las mujeres no accedan a otros derechos, por ejemplo, bueno, trabajo remunerado, participación en espacios públicos, etcétera. Es un poco ver si se está trabajando este aspecto específico de el tema alimentario. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran compartirnos? Sí. Y agregaría a ese tema de desigualdad que solo el 26% de las personas que son ejidatarias o propietarias de tierra son mujeres. Entonces eso lo vuelve casi complejo. Aprovechando que va a tener el micrófono, también es una pregunta para usted. Comento brevemente sobre la política actual y que, digamos, los programas o la política agropecuaria estaría apuntando a integrar un nuevo sistema alimentario, un sistema alimentario más incluyente. Bueno, no sé si podré explicarnos un poco más. Principalmente porque es algo que he visto mucho en el discurso, pero a la hora de revisar los programas me cuesta mucho ver por dónde iría este tema. Gracias. Laura de Etos, perdón. Muy bien, ¿nos puedes decir tu nombre y de dónde viene? Sí, María Eugenia Romero, buenos días. Directora de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, que es una organización feminista. Gracias por las presentaciones y por la invitación. En términos de la cuestión alimentaria, me quedó muy vaga la idea de cómo el plato mazateco realmente es diferente de lo que está propuesto en los estándares, digamos, del plato, no me acuerdo cómo se llama, del buen comer. Sí me gustaría, bueno, me parece evidente que se tiene que enriquecer con los productos locales, por supuesto, y con la tradición culinaria que tiene la gente, porque tenemos culturas realmente muy, muy desarrolladas en ese sentido. Pero sí, no vi dónde estaba la diferencia, no lo entendí, me gustaría tener mejor idea de eso. Por otro lado, perdóname, Víctor o Héctor, ¿cómo se llama? Héctor. Cuando mencionas que hay varias cuestiones. Una, en términos de que, bueno, el acceso de las personas a las farmacias, a las consultas en las farmacias, que obviamente no funciona para enfermedades crónicas degenerativas. Yo pienso que no, por supuesto, porque eso son de atención de primer nivel, o sea, de primera cosa, de primer acercamiento. Ahí no es su función. Entonces, es cierto, ¿no? Por supuesto que no funciona. El resto quien tiene esas enfermedades se va realmente al sistema de salud público o privado a atenderse de manera formal. Y me llama mucho la atención y quisiera conocer de dónde sale el dato de que 30 millones de personas en este país, o sea, el 25% de la población no tiene acceso a la salud. Y estoy dando por hecho o entendiendo que tú dices en lo absoluto, o sea, no tiene derecho. Entonces sí me gustaría conocer el dato porque es alarmante. ¿De dónde viene? Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Y cerramos el primer bloque de preguntas. Sí, Ingrid Carrión, de Incide Social. Bueno, me llamó mucho la atención lo que se mencionó de que la transición epidemiológica en México, bueno, una de las fallas era que no estaba como viendo como la transición demográfica que había en el país. Me gustaría preguntarle si también es como factible o es oportuno que se empiecen como a realizar investigaciones o llamar la atención en el tema de estilos de vida y condiciones laborales, que también considero que se afectarían como la transición epidemiológica del país. Wow. Como, no sé, atención a salud mental, atención a otro tipo de enfermedades. Y bueno, sí, bueno, un poco viéndolo como los derechos, el carácter integral de los derechos humanos, entonces como que su incorporación sería como muy importante. Claro. Carla, adelante. Hola, mi nombre es Carla Caballero, trabajo en Nacional Monte de Piedad. Déjenme platicarles un poquito
lo que Monte está haciendo. Trabaja con 650 organizaciones de todo el país, cada año les dona recursos, pero más allá de la inversión financiera que nosotros estamos haciendo, llevamos unos años queriendo cambiar un poco en nuestro ámbito de acción, que es este portafolio, el ecosistema en pensamiento. Es decir, nosotros lo que vemos en las organizaciones es que hacen un gran trabajo, un excelente trabajo, pero que no siempre van a temas sostenibles o temas colaborativos, o están fragmentados los conocimientos, o toman decisiones desarticuladas, etc. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo un poco es, en la primera capa, yo diría, mejorar e impulsar la mejora de la eficiencia y la eficacia de sus intervenciones para que puedan ser más pertinentes, para que se puedan construir mejores alianzas más intencionadas. En la siguiente etapa es medir exactamente el cambio que generan en el entorno y qué tipo de cambios, y después en la tercera capa un pensamiento sistémico, eso cómo entra y cómo contribuye al todo, ¿no? Y entonces en todas esas capas la verdad es que tenemos grandes preguntas que hacer con toda la información que generan desde ustedes y desde su inteligencia y el uso de eso, porque parecería que también toda la información que se genera a veces está desarticulada y faltan como pedazos, ¿no? Entonces, nosotros quisiéramos, de nuestra manera, contribuir a esas organizaciones en bloques para que podamos encontrar lo que hace falta en conocimiento, y ese conocimiento poderlo generar en mayores, hacer incidencia política pública con mayor intención, ¿no?, de lo que ya está y no se está pudiendo sustentar, y de lo que falta para que se empiece a sustentar de manera mayor, más articulada, ¿no? Y entonces es ahí donde me gustaría conocer su opinión, porque les voy a poner el ejemplo. Nosotros trabajamos con muchísimos bancos de alimentos, y no todos los bancos de alimentos podrían resolver los problemas que ahorita estoy oyendo, ¿no?, de accesibilidad y de calidad, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ellos, que tienen un perfecto funcionamiento casi tipo empresarial en el manejo de perecederos y todo eso, pues no precisamente pueden transportar estos insumos, por decir, a la población que está en pobreza alimentaria, porque está... bueno, y si estuvieran todos juntos, que eso a veces sucede en zonas indígenas, pero a veces no. Entonces, encontrar a estas personas, pues obviamente encarece muchísimo el traslado y la capacidad de hacerlo, etcétera. Entonces, ¿cómo usan? Pues a veces lo usan como desarrollo comunitario o como un incentivo para mejorar algunos otros problemas locales de su alcance. Pero pues estos bancos de alimentos no precisamente están en las zonas rurales y pueden llegar a esos accesos. Entonces, ellos quisieran combatir la desnutrición, ¿no?, de la gente más pobre, quisieran combatir estos problemas, pero su capacidad finalmente no está precisamente encauzada, ¿no?, en esas localidades. Entonces, creo que también, necesitamos sentarnos a la mesa y escuchar todas las complicaciones que llegan a tener estos temas para empezar a buscar, sin desacreditar lo otro que sí construyen estos vehículos de solución, construir nuevas soluciones para poder llegar más al acceso alimentario, a la sostenibilidad alimentaria, ¿no?, como nosotros lo hemos visto que lo están construyendo otras organizaciones que hacen desarrollo comunitario, como en la Sierra Tarahumara, en donde, bueno, sí, te doy el alimento, pero además te educo, pero además te enseño a cómo consumir lo que está dentro de tu localidad, pero aparte te ayudo a construir una nueva conducta de consumo y de decisión, ¿no?, etcétera, 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 pero que eso lleva muchísimo más amplitud en el contexto que una sola acción desarticulada, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta aquí cerramos el primer bloque de preguntas, entonces le cedo la palabra a Héctor, Montserrat, Hari, ¿quién gusta iniciar? Yo contesto bien concreto. Laura, ¿verdad? María Eugenia, discúlpame. ¿Cómo se calculó el número?
nosotros lo calculamos en base en salud, en base en IG, y todo tienes con microdatos, una metodología que está aceptada y por cierto, el gobierno también lo calculó, y para lo del INSABI, y trae casi el mismo número. O sea, la diferencia es bien chiquita. No tiene acceso a la salud para nada, 30 millones. Bueno, a ver, hay que tener cuidado con las definiciones. ¿Qué entiendes por no tiene acceso para nada? Puede ir a una farmacia a comprar algo. Del gobierno, no, a lo único que tienen acceso, sí pero también aquí varía, de repente pueden llegar a alguna clínica municipal, estatal, que los reciba del sistema de salud, pero sin beneficencia. Y muchas veces no, en una emergencia los atropellan, pues pueden cruzar a una clínica pública, pero no participan activamente en los sistemas de salud. ¿Es correcto? Entonces, ¿eso dónde queda? En este limbo bien extraño. Muchos de ellos, incluso la correlación está de que vives en una población rural, no hay nada. Entonces, típicamente estos 30 millones tienen que ver más con población fuera de ciudades, pero también se presenta en ciudad. ¿Por qué doy el dato? Porque hubo un punto del Seguro Popular, por ahí cuando estaba terminando el presidente Calderón, que básicamente dijeron, es que ya todo el mundo, la seguridad, el sistema ya es universal en México, todo el mundo está afiliado. Y parte del problema, María Eugenia, es que muchos gobernadores, por las reglas que tenía el FASA, registraron a diestra y siniestra gente que no sabía que ya estaba en el sistema de salud. Pero aquí es bien interesante porque dices, bueno, estás en un padrón, a lo mejor te registraron, tú no sabes. Si se tratara de hacer el derecho efectivo, tampoco se cumpliría. Por eso se tienen que hacer estimaciones, porque a lo mejor tu nombre puede aparecer en un padrón y dices, sabes que sí está, oye, pero si yo vivo a tal distancia que para todo efecto práctico no me permite ejercer el derecho, ¿es real o no? Entonces, básicamente, ahí estos 30 millones de los que yo hablaba, que la iniciativa del INSABI me parece que trae 35 millones. Nosotros hablamos de 30. Lo calculamos en base a efectividad del derecho. Digo, si te interesa, con mucho gusto te paso los documentos y la literatura y todo, de cómo se hace el cálculo. Y para poder pasar el micrófono, me quedo con la pregunta de Ingrid. Ingrid es tu nombre, ¿verdad? Interesantísima. Sí, tiene que haber un cambio de estilos de vida en muchos aspectos, que va desde cambiar edades de jubilación, va desde empezar a preparar una serie de servicios que ahorita son casi inexistentes para otros grupos de edades, tienes que cambiar patrones de trabajo, tienes que adaptar ciudades, tienes que cambiar transporte público, tienes que meterte a cuestiones de alimentación, hacernos a la idea de que eso va a suceder y ver que yo creo que hay una parte que está en el sector privado, pero también hay una parte importantísima de políticas públicas que tendrían que venir acompañado y que trasciende por mucho los sistemas de salud. De hecho, yo no creo que tenga nada de malo que lo diga, el TEC de Monterrey lanza un instituto en junio del 2020 muy metido en estos temas. Es copiado de un modelo francés que se llama para la transición económica y demográfica, donde trata de ser mucho más integral. Van pensiones, van salud, pero van muchas otras cosas precisamente para tratar de coadyuvar cómo transitaríamos. A mí la parte que me etos, sí, ahí nosotros lo que hemos encontrado, y una es el cambio de discurso. Creo que es importante como ahora ya hablan de autosuficiencia alimentaria. Eso nos da espacio y hueco para poder entrar a hablar desde otros lugares. Y la otra es que desde la Subsecretaría de Suficiencia Alimentaria, Víctor Suárez lo ha declarado, y hay un grupo intersectorial de salud, bienestar y el nuevo sistema agro, GISA, en donde también se está
trabajando y nos están invitando y se ha empezado a hacer como otros tipos de conversaciones, pero creo que el espacio está, no puedo garantizar cómo vaya fluyendo porque ya hemos tenido algunos frontazos, ¿no? O invertimos mucho tiempo en varios espacios que están simulando esta apertura y esta construcción con sociedad civil y de repente se voltea por completo lo que se haya propuesto de sociedad civil o sobre todo desde experiencias prácticas, no solo desde sociedad civil. Y en el caso del plato mazateco, lo que hemos, espero, ¿no? Alguna pista y si no, con Diana también, que es la que participa, también podría darte los datos concretos de personas. Un recetario mazateco. Exacto. ¿Dónde lo conseguimos? Exacto. Se los pasamos, lo publicaremos y se los pasamos. Lo que notamos en el plato mazateco sí son el intercambiar ciertas plantas, porque hay plantas muy específicas que solo se dan en esa región y que han sustituido ciertas porciones del plato. Ellos al hacer el ejercicio y dibujar el plato, porque muchos de los ejercicios que hacemos nosotros es a partir, porque no hablan español o no saben leer y escribir. Entonces muchas de las dinámicas y las facilitaciones que hacemos o acompañamos son gráficas. Entonces en esa gráfica ellos ponen las cantidades de plantas que ellos pueden estar combinando para sentir que no faltó el pollito porque el pollo lo comen cada 15 o 20 días, ¿no? Entonces, o la proteína animal o demás. Entonces, esas porciones ha sido también un reto para ellos. La otra es cómo se están sintiendo físicamente cuando comen eso y comen lo otro. O sea, por la carga de actividades que hacen. Sobre todo en este caso que es llegar a una comunidad en la Mazateca en particular, nos toma 2 horas y media casi trepando como cabras en piedras. Entonces el ejercicio físico y lo que necesitan es enorme. Entonces ellos también empiezan a notar que si comen esto y comen esto, cómo se van sintiendo. Entonces en sentido práctico, ¿no? Y el otro también se han dado cuenta y nos los han compartido, por eso lo estamos sistematizando, es la parte del gasto. El gasto cómo se ha ido transformando y obviamente eso cómo ha disminuido el gasto y cómo lo han transformado hacia otro tipo de inversión que ellos han decidido hacer, porque no tenían en esa concepción lo que invertían en estos ultraprocesados o en alguna cosa que pudiera sacarlos del paso, ahora lo están transformando en decisiones que sí les alcanza para los primeros días del ciclo escolar. Un ejemplo así de práctico, ¿no? O sea, los zapatos o los calcetines o demás, ya lo pueden acceder. Y la otra es la producción local se retoma, porque muchas señoras habían dejado de hacerlo. O sea, completamente no le encontraban el sentido ni había ninguna motivación para seguir haciéndolo. Y ahora lo han retomado, entonces sus huertos de traspatios y la agricultura familiar se vuelve a reactivar en la región, siendo un ejemplo para las otras comunidades que están haciendo y que todavía siguen en esa práctica. Y el reto aquí no es otra vez volver a insistir, no es de afuera hacia adentro, no es la organización la que llega y dice tienen que capacitarse, tienen que hacer, tienen que cambiar, no, o sea, y eso es un proceso de cambio de mentalidad que te puede tomar y es de largo aliento, o sea, no es deja de fumar, o sea, al que es fumador lo ha vivido. Entonces, lo mismo es, y el respeto y el trato digno a las personas desde cómo lo van a ir apropiando, y entonces por eso hablamos que lo hicimos en el 2016 y ahorita estamos sistematizando lo que realmente se está viendo en la práctica, no podemos decirlo que a los 6 meses teníamos una idea y dijimos, sí, ¿cuántos han asistido? ¿Cuántos han empezado a transformar? Pero hasta ahorita se empieza a ver los cambios reales en actitudes y comportamientos y en su bolsillo. Creo que esas eran las 2 mías. Bueno, a mí me gustaría cerrar con un par de cosas, ¿no? La pregunta que hacías respecto a qué se está trabajando en términos de estas problemáticas de las mujeres que enfrentamos doble carga no solamente en lo laboral, sino en la alimentación, ¿no? En la salud, o sea, es un grupo que tiene que ser prioritario en varios sentidos y sobre todo en el ejercicio de los derechos, ¿no? En el Coneval lo tenemos muy claro, ¿no? Y estos diagnósticos abordan varios de los indicadores relacionados con más bien las brechas entre hombres y mujeres, ¿no? Eso por un lado. Pero además generamos un sistema de indicadores de género que se publica cada 2 años con los resultados del ENIG, ¿no? Y este sistema de indicadores de género
tiene información súper concreta del uso del tiempo, por ejemplo, de las mujeres, porque también es diferente si la jefatura del hogar es femenina o masculina, ¿no? Si el número de hijos tiene que ver con que dejes la escuela o no puedas trabajar porque no tienes dónde dejar a los hijos, ¿no? Entonces, hay un montón de indicadores que nos permiten conocer más o menos cuáles son las condiciones de las mujeres, dependiendo de sus características, porque tampoco es lo mismo vivir en una zona rural que en una zona urbana, ¿no? Y tiene connotaciones y problemáticas bien diferentes. Entonces, hemos generado información en ese sentido que puede ayudar mucho a conocer y a perfilar cuáles son las problemáticas más urgentes. Y de ahí voy a mi segundo tema para cerrar, que es, y un poco relacionado con lo que comentaba Nere, tenemos muchos retos, ¿no? En el tema de alimentación y en el tema de salud, pero ¿cómo priorizamos, no? Y la cosa en cómo priorizamos tiene que ver con el uso de los recursos, ¿no? Que ya hablábamos en esta mesa sobre los recursos son escasos, ¿no? Tenemos poca inversión en salud y en alimentación lo mismo. Y además tenemos grupos de población específicos que requieren que dirijamos hacia allá los recursos un poco para nivelar las brechas en las que están estos grupos de población, ¿no? Y ahí lo que yo diría es que desde Coneval llevamos muchos años pues preocupados como por estos temas y hemos intentado encontrar algunos mecanismos y algunas soluciones, ¿no? Y va a sonar como a comercial, pero tenemos un par de documentos, ¿no? Entre esos está el documento de consideraciones para el proceso presupuestario, que justamente lo que hacemos es, luego de que tenemos evaluaciones de todos los programas de desarrollo social, que nos permiten tener evidencia de cómo se han desempeñado los programas, ¿no? Sabemos cuáles programas tienen inciden de alguna manera, ¿no? En el derecho o en las carencias que se miden en la pobreza, ¿no? Entonces, los clasificamos cada uno de los programas de acuerdo a si son fuertemente, medianamente o ligeramente prioritarios por los efectos que tienen en las carencias o en los derechos. Entonces, un mecanismo que podría permitir que avancemos en ese sentido, en el ejercicio de los derechos, sería que los presupuestos se construyan con base en la evidencia que hemos generado en todos estos años, ¿no? Entonces, construir un presupuesto sabiendo que si quieres atender los temas de pobreza, que son los más urgentes, cuáles de los programas que ya están y que siguen funcionando te ayudan a atender ese problema, pues está la lista, ¿no? Todos estos son fuertemente prioritarios y te van a ayudar a eso. Y además, la metodología que usamos para eso es muy rigurosa, ¿no? Tiene que ver con que tengamos evidencia justamente de que los programas tienen un efecto o no para atender las carencias o los derechos. Y ya por último, creo que también en el tema de la construcción del presupuesto, y ustedes saben que el presupuesto tiene unos anexos que están dirigidos a poblaciones específicas, ¿no? Hay anexos para niñas y adolescentes, hay anexos para población indígena, para mujeres y tal, pero cuando entramos a ver qué programas están en esos anexos, pues hay de todo, ¿no? Y luego no sabemos ni por qué están ahí. Entonces, otra de los grandes temas que deberían de estar pendientes es que estos anexos tengan objetivos muy claros que definan por qué están ahí los programas y por qué no están, ¿no? Entonces, eso también nos permitiría ir generando las condiciones para estos grupos de población que tengan acceso a ciertos programas, que además esté etiquetado en los presupuestos y que eso les permita acceder por lo menos a pisos mínimos en algunos casos o a avanzar en el ejercicio de los derechos. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra duda, algún otro comentario que nos quieran compartir? ¿Sí? ¿Nos puedes decir tu nombre y de dónde nos acompañas? ¿Escucha? Sí. Ingrid Chávez, de el IMCO. Mi pregunta va más enfocada hacia Héctor, que hablaba sobre el INSABI. En México tenemos el 56% de la población formalmente, económicamente activa está en informalidad. Hasta donde entiendo, el INSABI va a atender a estas personas que no tienen acceso a seguro social.
Entonces, ¿qué retos o qué debe de cambiar en la práctica para que este instituto realmente funcione como debería y realmente se otorguen servicios de calidad y no caiga como en los vicios que teníamos con el Seguro Popular, de falta de calidad, falta de personal, falta de medicinas? Entonces, bueno, ¿qué recomendaciones hay sobre este tema? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Yo solo acotar un poco que en la página de transparencia presupuestaria, justamente donde está la parte de los anexos, ellos hicieron un ejercicio donde desagregaron ya por ejemplo, para el anexo 18, que es el de niños, niñas y adolescentes, está toda la base y los programas donde dan una justificación del por qué están en ese anexo y además ya por nivel de vida se puede conocer el monto que está destinando específicamente ese programa, por ejemplo, para niños cuánto es, para primera infancia cuánto es, para adolescentes cuánto es y el tipo de beneficio que dan, ¿no? Para fortalecer un poco el diagnóstico que decías. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, adelante. Hola, buen día. Isabel Ruiz de Fondo para la Paz. Mi duda también tiene que ver con la parte de la salud. En cuanto a la transición epidemiológica que nos platicabas, me imagino que en lo rural y en lo urbano es distinto y quisiera saber cómo, pues así muy en general, cómo se puede diferenciar esta transición o qué podemos esperar en el medio rural. ¿Alguien más? Bien. Por favor, ¿nos apoyan con las respuestas? Respuestas correctas, por favor. Bueno. Trataré de contestar. Son dos preguntas difíciles, entonces voy a empezar con un comentario que no viene al caso. Disculpen por las manías. Es bien raro que se sienten dos Ingrids juntas. La probabilidad de que eso ocurra es bajísima. Entonces, pero perdonando, si entro la pregunta, mira. A ver, y yo creo que estamos en el lugar correcto para decirlo, pues estamos en Coneval. La ley nace casi sin métricas, entonces tendría que haber una evaluación permanente. Y la forma en que está la ley, hubo una crítica muy interesante, pero yo insistiría, Ingrid, no se está discutiendo esto en la opinión pública. La forma en que pusieron la ley es que la Secretaría de Salud iba a poner las métricas para evaluar la calidad del sistema. A ver, pues es que eso es una endogeneidad intolerable. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente metes muchos incentivos perversos. ¿Sabes qué? Yo voy a medir esto con un indicador. Es muy fácil hacer la ingeniería de reversa y decir estamos bien en eso y que realmente tengas un mal sistema. ¿Y qué tendríamos que hacer ahí? Ponernos de acuerdo en unos parámetros mínimos. Y probablemente está muy fea la palabra, pero van a ser mínimos. Decir, ¿sabes qué? Este es nuestro piso en términos de provisión de medicamentos, en términos de tiempos de espera promedio, en tiempos, una cosa que suena muy neoliberal y todo, pero que es bien grave, ¿qué paquetes de enfermedades vamos a cubrir y cuáles no? Y a ver, esto suena contra la poesía y es viernes porque alguien te va a decir, espérate, es que tú tienes que atender todas las enfermedades para todas las personas. Es un discurso muy peligroso. Es un discurso muy peligroso y todo porque no es realista. No es realista y todo, pero de nuevo, es bien grave. Cuando tú hablas de que no te voy a cubrir cirugías estéticas, pues a lo mejor nadie tendría gran problema de decir, sabes que nos estamos desviando de la cuestión social. Cuando dejas fuera del sistema un cáncer
para un niño es algo muy jodido. Entonces, pero yo creo que entonces esa canasta sí tendríamos que ponernos muy bien de acuerdo con unos indicadores y tiene que haber una evaluación externa. No puede quedarse en la misma Secretaría de Salud. Y pondría de la mano un tema con el que ya veníamos insistiendo. A ver, si no pones un financiamiento realista, esto se va a topar con pared muy pronto. Puede ser bien eficiente, por ejemplo, cuando estaban las primeras discusiones de lo que sería el Sistema Universal de Salud, había la idea de copiar mucho el modelo de IMSS Bienestar. Tiene sus carencias, hay muchas cosas que no cubre, pero es extremadamente costo efectivo. De hecho, probablemente para atender a estos 25, 30, 35 millones, según la estimación que uses, de personas que están fuera del sistema, sería un inicio muy razonable. Pero tendríamos que verlo. Si no pones financiamiento, si no pones métricas y todo, que en última instancia es parte del diseño, va a quedar en un discurso político y al rato nos va a dar el chicoteo de que algo se hizo mal y hay que volver a empezarlo. Ojalá, a ver, es una iniciativa que se le pueden criticar muchísimas cosas, pero también tiene muchas muy rescatables. Ojalá que empecemos por ahí. Y no, al contrario. Y me voy a la pregunta de Isabel. ¿Dónde eres gestor estatal? En Oaxaca. En Oaxaca. Todo muy bien. Y hay... La pregunta es bien interesante y tiene que ver también con las cuestiones que preguntaba nuestra otra compañera Ingrid. Los estilos de vida son muy diferentes en comunidades rurales y todo. De repente alguien te pudiera decir, ¿sabes qué? Incluso va a haber menos proclividad a algunas enfermedades, se tienen que hacer perfiles epidemiológicos diferenciados. Sí. Y hacernos a la idea que los servicios van a ser diferentes, y así como las compañeras están hablando de una dieta diferenciada por regiones, pues también tendríamos que pensar en una canasta diferenciada de enfermedades y de servicios. No es lo mismo en las regiones tropicales de nuestro país que en las partes del norte y todo, y no se hace. Digo, se intenta hacer, de repente hay servicios estatales. Si tú te vas, por ejemplo, a Chihuahua, a Guanajuato, Nuevo León, que han tratado de meter estos elementos, pero como política nacional no la tenemos. Ahora, y prácticamente con esto cerraría, es bien políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero bueno, quiero pensar que este es un foro técnico y tenemos que hacernos a la idea que muchos municipios, particularmente chiquitos del país, se van a despoblar. Y dentro de nuestros son 2.480, es que depende si metes como municipios las alcaldías de la Ciudad de México, ¿no? Pero muchos se van a despoblar. Entonces, y hay que tener mucho cuidado porque, y esto lo digo con altísimo respeto, el presidente trae esta visión muy tolstoyana, así como de las novelas de Tolstoy, de que los jóvenes felices se van a ir al campo y van a estar en una parcelita y van a decir, esto es a lo que yo aspiro. Todo parece indicar que no va a ser el caso. O sea, tú hablas con los chavos y todo y dicen, ¿sabes qué? Yo nada más puedo y me voy de aquí. Entonces quedan niños y viejitos. Y entonces todo esto para los sistemas de salud, de alimentación y política pública en general, necesitamos arrastrar muy el lápiz y meterle diseño y pensar qué vamos a hacer. Pero qué bueno que metas el dedo en la llaga, porque es otro asunto que no está en la agenda. Muchas gracias, Héctor, Montserrat, Cari.
Seguramente a ustedes estoy viendo sus rostros, igual que a mí, más que respuestas nos quedan más dudas, ¿no? Más dudas de todo el reto que representa el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, que si bien la Constitución establece que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar, nos queda en la agenda cómo hacemos esto. Coneval desde la trinchera efectivamente nos toca monitorear y evaluar, que es uno de los componentes del cómo se realiza una política pública. Sin embargo, estamos convencidos que este trabajo siempre tiene que ir acompañado de sociedad civil. Hacerlo de manera aislada no nos ha llevado a nada, ¿no? Es la forma en cómo se hace política ahorita en México, y es una práctica que no ha funcionado, ¿no? Aquí hacer política pública es responsabilidad de todos. Y bueno, en ese sentido es que siempre hacemos el llamado a sociedad civil a compartir lo que Coneval está haciendo, a compartir lo que ustedes están haciendo y a que conozcamos cuáles son los temas prioritarios hacia los que tendríamos que estar transitando y de los que pocas veces se habla, ¿no? Que creo que fue uno de los puntos en coincidencia aquí. Miramos las cosas que implementamos de política pública, utilicemos evidencia para poder generar política pública que termine siendo una respuesta a los problemas públicos que va generando la sociedad, y finalmente pues también conocer que esto tiene que trabajarse de manera coordinada desde los 3 órdenes de gobierno, desde el Congreso y desde la ciudadanía. Pues muchas gracias. Con estas reflexiones cierro esta mesa. Les agradezco nuevamente infinitamente a nuestro panel. Estaremos poniendo ahí las presentaciones y bueno, creo que sigue un receso de 5 minutos